Aleluya, Señor, tú eres grande. El Señor es grande, justo, bueno y verdadero. ¿Cuántos están preparados? Creo que estamos más que preparados para escuchar la palabra de Dios en este día. Amén. Gloria sea a ti, Jesús. Señor y Padre eterno, te damos las gracias. Te damos las gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu amor incondicional. Te damos gracias por tu verdad viva. Y te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, sea aquí en presencia o sea, Señor, a través de los medios de comunicación, que nos permites estar atentos a escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Espíritu Santo, habla cada una de nuestras vidas a través de nuestro pastor Estefan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén, amén. Bienvenidos, amados hermanos, a este servicio. Gloria a Dios. Qué bueno estar aquí en este día con ustedes. Vamos a abrir nuestra hermosa palabra en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Señor, le damos gracias por este día. Gracias que tú estás aquí, Señor. Gracias que nos das calor, salud. Y gracias que podemos oír tu palabra en este día, Señor. Estamos agradecidos y contentos. Tenía una casa de Dios donde nos podemos reunir, exaltarte, adorarte y escuchar de ti, Señor. Gracias que tú estás aquí, el precioso Espíritu Santo, que nos unes cada día más con amor, en unidad y en obediencia, Señor. Gracias te damos en este día. Amén y amén. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? El sábado. Eso fue la pregunta de los fariseos. ¿Por qué haces lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Porque en el versículo 1, Jesús pasó por sembrados y sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Dijeron, ¿qué hicieron? ¿Qué les ofendió a los fariseos? Porque la Torá enseñó que el día sábado es santo y no se puede hacer ningún tipo de trabajo en ese día. Y Jesús y sus discípulos pasaban así las espigas, ¿no? Espigas, agarraron las espigas y se lo comían, es decir, estaban cosechando, y cosechar es un trabajo, y según la Torá es prohibido cosechar el sábado. Eso fue el rollo que ellos tenían. Pero no fue solo eso. Jesús sanaba los enfermos el sábado. Jesús entraba a la sinagoga los sábados y enseñó. Pero eso no es trabajo, ¿verdad? Los fariseos y los escribas, su meta era conseguir una falla de este maestro, porque él enseñaba con autoridad. Él enseñaba la verdad y el reino de los cielos. Entonces Jesús respondió: ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo
hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición. Ya va. Y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y todo también a los que estaban con él. Y sabemos cuando David tenía hambre, él entró, y ese día recibió también la espada de Goliat de parte del sacerdote. Se le dice David comió de los panes de la proposición que eran reservados para los sacerdotes nada más, y se lo dio, y David ahí fue contado como ladrón. Ellos que estaban ¿cuáles estaban con él? Hombres que estaban mal. Andaba con los peores, que estaban excluidos de la sociedad. Y ellos también comieron de los panes. Y la enseñanza que Jesús ahora dice: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Que Jesús también es Señor del Sabbat, del sábado. Que algo muy interesante, ¿no? Porque al principio, la primera iglesia apostólica, cuando vieron lleno de judíos, ¿sabe qué pasó? Tenían los servicios el Sabbat. Pero en el momento cuando aumentaron los gentiles, y los gentiles eran una mayoría, se cambió ese día al domingo. Y después de 400 años, el Constantino, creo que fue el Constantino, que puso oficialmente el día domingo como el día del Señor, que fue un error, porque él también hizo la fe un decreto del Estado, fue obligatorio, y ahí la iglesia se mezcló con la política, ¿cierto? Pero la iglesia la iglesia santa del Señor, que eran solo los que tenían fe en Jesucristo, se llenaron con mundanos que no tenían la fe, sino vinieron de obligación. Eso fue pero estamos lejos de ahí. Estamos en el tiempo de Jesús, regresamos. Jesús enseñó que el día sábado fue hecho para el hombre, no para que el hombre no hace nada, que no trabaja nada, porque cuando le cae un animal en un pozo, porque era en el camino de la sinagoga, el animal se descarrió, cayó en un pozo, también lo sacaban. O si se cayó en el pozo por sí solo, también fueron a rescatar el animal. Eso fue una enseñanza, porque oye, eso también es trabajo, sacar ese animal, ¿sí o no? El trabajo del pastor que le corresponde. Y también le da comida, ¿no? Pero seguimos en el versículo 6. Aconteció también en otro día de reposo, o sea, otro sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Puede ser que esa mano estaba así chiquitico, y versículo 7, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, y a fin de hallar de qué acusarle. Imagínate esa mente, ¿no? Seguro lo agarraron por ahí, el hombre, ¿no? Y se lo llevaron. Hoy vamos a agarrar a este Jesús, porque sabían que este Jesús sanaba mundo remundo. O sea, no había nadie que no le sanaba. Y ahí tenían su enganche, ¿no? Vamos a llevarle
el hombre con la mano seca a ver qué hace. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Eso sí me gusta. Jesús podría, bueno, si ese fariseos me quieren, ¿sabe qué? Vamos al cuarto de atrás, que nadie me ve, y ahí te voy a sanar. Podría hacerlo, pero me gusta que lo pone en el medio. Se ven para acá. Le voy a enseñar lo siguiente. Dice, Jesús preguntó una cosa: ¿es lícito en el día de reposo, el sábado, hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? El costumbre del sábado era, en el desierto no podían salir por la comida. O sea, el día anterior Dios le dio 2 raciones, y que esas 2 raciones se mantenía por el sábado. Porque el resto de la semana, si hicieron eso, al día siguiente era lleno de gusano. O sea, la ley era tan, pero no se trataba de no ir a trabajar, no se trataba si solamente se trataba de la obediencia. Dios le probó con eso, si es tan obediente en esa cosa poco que les doy, que les diga, es tan obediente. Y aún así la gente salió al Sabbat buscando. Aún así mantenían dobles razones. Y se quedaron 40 años en el desierto por desobediencia. Es difícil, ¿no? Y bueno, la enseñanza cultural de los fariseos escribe es que el Sabbat es tan santo que no se puede sanar al tipo. Pero se puede sacar el animal del pozo. Eso sí, pero sanarle no se trata el día de Sabbat, se trata la confrontación de los corazones duros, de la mente cabezonas de estos fariseos y saduceos. Porque se pusieron extremo en las cosas estúpidas, digamos así, que se olvidaron. Salvar la vida vale mucho más de un decreto extremo, de un pensamiento extremo. Por eso le pregunta: ¿es bien hacer el bien o el bien? O sea, dice, ¿es lícito en el día de reposo hacia bien o hacia mal? Porque lo que estaban planeando ellos fue el malo. Porque ellos planificaron eso fue el plan de los fariseos. Escribo fue: con esta sanación tenemos algo para acusarle, porque ya lo agarramos ahí cosechando. Este no respeta la Torah, y el que no respeta la Torah lo podemos matar. Eso fue lo único. Entonces él pregunta: ¿es bueno hacer lo bueno o lo malo en el día del reposo? Está diciendo: ustedes están haciendo mal. Se lo puso de frente, de cara, y le sanó. Dice aquí: y mirándolos todos alrededor, esta vista, enfócate, piensa en esta vista que él puso, este señor con la mano seca en el medio, y después dice: ¿es bueno hacer lo bueno o lo malo? Y cuando dice que miró alrededor, lo miró cada uno en los ojos, diciendo, o sea, la mímica o que como la forma como lo presenta. O sea, yo sé que estás pensando mal en tu corazón. ¿Sabes? Puedes imaginarte la vista que ve toda esta sinagoga a estos que planeaban el mal. Y dice el hombre: extiende tu mano, y ¡boom! Un milagro. Lo hizo así y su mano fue restaurado. Puede ser que la mano se quedaba seca así chiquitico. ¿Sabe cuando la mano no crece? Cuando se quedan así pequeñitos por algún defecto, los huesos se quedan chiquitos,
la piel, todo. Tal vez le faltaban dedos. Conocemos algunos que tenían solo un desforme de la mano, ¿no? Pero aquí dice que la mano fue restaurada. O sea, este señor que era discapacitado, que fue tal vez traído de los fariseos como un enganche lo traímos para la caída de Jesús. Este señor recibe una sanidad completa de la mano, puede trabajar otra vez. Ya no es un discapacitado, alguien que no sirve para la sociedad, sino alguien que está restaurado. Si hoy en día pasa esto, es señal de avivamiento. Pero aquí en la sinagoga lo triste, y eso es lo triste, cuando leo eso, en el versículo 11 dice, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y eso debería ser la iglesia. Eso fue el pueblo elegido de Dios, que mandó su hijo a ver si lo aceptan, a ver si lo escuchan. Y lo único que piensan, aunque Él les sanaba, aunque Él les predicaba la verdad, aunque les daba un pan de vida, un pan espiritual, una enseñanza sin igual, una enseñanza de amor, de restauración, de sanidad. Y lo único que pensaron en furor, se molestaron. Si hoy en la iglesia alguien recibe sanidad, la iglesia celebra. Tal vez Judas no, porque en la iglesia también hay que le gusta entregar, que le gusta vender. En la iglesia no hay 100% creyentes. El enemigo tiene sus compichados también ahí. Pero si hoy en la iglesia alguien recibe este milagro de sanidad, esta restauración de la mano, hombre, hay fiesta, hay celebración, hay avivamiento, se dice, hay una manifestación del poder de Dios. Hay un avivamiento grande. En Azusa Street eso fue sanidades, milagros, adoraciones. No, pero aquí, en este texto, pasó lo contrario. Bueno, ¿qué hace Jesús después de eso? En el versículo 12 dice que en aquel día Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Un famoso predicador dijo que en su prédica que Jesús oró 12 horas. La noche son 12 horas. 12 horas días, 12 horas la noche. Porque en el versículo 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces ese predicador dice que oró 1 hora por cada discípulo, porque oró toda la noche. Pero llamó gente comunes. Aquí no dice que Simón, con título ministerial, teólogo, Pedro, que era doctor teólogo, Andrés, su hermano, que también era doctorado en teología. Toda esta gente eran personas aquí no dice Simón, el Pedro que estaba perfecto, que tenía las características y la preparación necesaria para este ministerio, sino Él podría llamar cualquier persona
no dependía la capacidad ni la preparación, sino Él llamó y escogió. Que Él también sabía que había Judas. Él escogió sus discípulos y Él es quien capacita hasta que llegan a ser apóstoles. Y aún más de ahí sigue capacitando. Pero lo que a mí hoy, cuando leí eso, me sorprendió es que pasó toda la noche orando a Dios. Oye, este Jesús es de otro mundo. Este Jesús es, mira, estaba el día anterior cosechando, caminando por el campo, enseñó en la sinagoga, pasó toda la noche orando. Los discípulos que cuando estaban en el Getsemaní en español, Él dijo a los 3, no el resto de los 9, porque sabía los restos de los 9 todavía no están, pero llevó lo más cercano que Pedro, Juan, y dijo: quédense ahí, velan, oran conmigo. Se apartó hacia allá, sabemos que estaba orando, sudando en la oración. Regresó 1 hora y estaban dormidos. La carne es débil, pero este Jesús oró aquí toda la noche a Dios. Esto sí dice la palabra aquí, orando a Dios. No dice que oró 1 hora por cada discípulo. Es una interpretación de ese predicador, que es matemáticamente tal vez. Pero oró a Dios. Tenía comunión con Dios. Y lo sorprendente que baja de ahí, escogió los 12 y se fue. La gran multitud le siguió. Dice aquí en el versículo 17: y descendió con ellos y se tuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados por espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él y sanaba a todos. Por el poder, esa es la palabra que estaba buscando, por el poder que salía de él. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que yo quiero sacar de ahí? Fue toda la noche con Dios. Y eso, toda la noche con Dios, avivó su espíritu, le dio el poder para seguir haciendo, no solo elegir los 12 discípulos, ir, mira esto, esa multitud, y una multitud es más que 1000, porque si fueran 1000, fueron 1000, porque recordemos que los 5000 y los 4000 también fue contado, o sea, son más de eso, que le seguía porque salía poder de él para sanarlo. Estaban, claro, esa cosa es que estaban atrás por el poder para ser sanados. No como los 12. Los 12 le seguían porque Él era Cristo. Eso es otra enseñanza, pero no quiero llegar ahí. Jesús pasó toda la noche con Dios, salió de este monte, yo no sé, pero si se puede medir con luz, estaba como saliendo radiante como el sol. Con ese poder que la gente quería tocar para ser sanados. Y después de eso, si no, eso no será suficiente, viene la predicación del monte. Una de las mejores predicaciones de él
que le dio, el sermón del monte. Entonces me asombra ese Jesús. Pasó toda la noche, yo no sé, yo me dormí como 5 veces, porque la carne es débil. A veces nos despertamos en la noche para orar y a veces Dios nos despierta para orar, interceder y clamar, y yo no me puedo quedar 12 horas ahí orando. No tengo esa capacidad todavía. Pero este Jesús sí. Y no solo ese, sí, este Jesús sí, sin una energía, una pila sin fin. Y siguió ese ministerio hasta la cruz. Logró llevar la cruz. Todos estos pecados logró llevar por nosotros. Me sorprende este Jesucristo. Y Él dice que mayores cosas hacemos. Wow. Señor, le damos gracias. Gracias por esta palabra de refrigerio. Gracias que tú nos enseñas cómo tenemos que luchar y prepararnos, y si queremos que nuestro ministerio crezca, pasando la noche con Dios orando por libertad por este país. Gracias, Señor, que nos das las herramientas, Señor, que nos enseñas cómo. Gracias, Señor, que nos das también la fuerza para hacerlo, el querer y el hacer, como se dice, ¿no? Gracias por cada uno que escucha este mensaje, que lo capacitas a buscarte más, a estar más en intimidad contigo, Señor. Gracias damos, Señor, por esta hermosa palabra tuya en este día. Bendice cada uno que lo oye, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios es bueno. Dios quiere que en este tiempo la iglesia tenga sus oídos atentos al mensaje que Él está hablando. Dios no quiere que seamos como esos tímbalos que resuenan, pero no emiten sino solamente sonidos vacíos. Dios quiere que su iglesia transforme las vidas de las personas. Dios quiere una iglesia que sane al herido, liberte al cautivo, a los que estén oprimidos tengan libertad. Hay algo que me gusta de este pasaje, es cuando Jesús dice que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Hay muchos que tienen tradiciones que volvieron la iglesia una religiosidad, pero se olvidan que Dios es un Dios vivo, no un Dios repetitivo, sino un Dios vivo. Él no cambia, Él es un Dios vivo. Y Jesús muestra lo vivo que es. Y Él hacía lo que veía del Padre. Si Jesús hacía algo el día del sábado, el día del reposo, es porque Él vio que el Padre trabajaba en el día de reposo. Nosotros como personas somos lo que ponemos algo como que, ay, esto sucedió ese día, es por el día. No lo que sucedió, sino es por el día. No, Dios quiere obediencia. Santo es Él. Voy a leer las bienaventuranzas que se encuentran
Ahí en Lucas 6:20 dice, y alzó los ojos hacia sus discípulos, decía, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Mas, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así sus padres con los falsos profetas, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y esto es triste, porque esto pasó en el tiempo de Jesús, pasó en tiempos antes de que llegara Jesús como en forma humana, y sigue pasando aún en este tiempo, que hay muchos que celebran y se gozan con los falsos profetas, con las falsas enseñanzas, pero desechan y desdeñan a aquellos que le traen la verdad. Ellos toman ciertamente una parte de la Biblia, pero es que hasta el diablo tomaba parte del mensaje, tomaba parte de la palabra de Dios para tentar a Jesús. O sea, el diablo también se conoce la Biblia. No es nada nuevo para él. Pero aquellos que predican la verdad y la aceptan en su totalidad, no una parte, sino en su totalidad, ellos son bienaventurados. Somos bienaventurados porque teniendo oído, oímos la palabra. Teniendo ojos, vemos lo que Dios hace. Pero no solamente es oír y ver, sino entender. Y no solamente entender, sino ponerlo por obra. Dios quiere que la iglesia en este tiempo, como Jesús mostró en el mensaje que nos dijo el pastor hoy, que no es solamente hablar, no es solamente recitar la palabra del Señor, es vivirla y ponerla por obra. Jesús la puso por obra, y no en oculto, sino manifiesto ante los ojos de todas las personas. Iglesia, es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que te levantes y deseches las falsas enseñanzas y comiences a escudriñar las escrituras, porque en ellas os aparece que está la vida eterna. Y la vida eterna la encontramos en Jesús. Iglesia, despierta y deja de estar buscando tesoros aquí en la tierra y enfócate a buscar tesoros en los cielos. Enfócate en el Señor. Dios quiere que la iglesia en este tiempo se enfoque en Él, en el dador de la vida y no en las cosas materiales. Mientras más la iglesia esté enfocada en las cosas materiales, más lejos está del Señor. Y así como decía el pastor en la oración, Dios quiere intimidad. La intimidad con Dios atrae el avivamiento, no un espectáculo. Porque últimamente confunden avivamiento con espectáculo. Allá en Azusa fue un avivamiento, y un avivamiento trasciende. Un espectáculo ocurre momentáneamente por cierto tiempo y se acaba. Un avivamiento trasciende por los años. Y de ese avivamiento salieron muchísimas iglesias y se siguen formando muchísimas iglesias más. Porque es un avivamiento.
va en crecimiento. Un espectáculo es la emoción del momento. Dios se cansó de una iglesia de espectáculo. Dios quiere una iglesia que le busque en intimidad para derramar de su avivamiento. Amén. Que el Señor me les bendiga, amados hermanos. Que el Señor me les guarde. Que la presencia de Dios vaya con ustedes todo el tiempo y que su verdad se haga viva, se haga vida en sus corazones, en sus seres. Que nosotros adoremos y honremos al Señor en cada instante, en cada momento de nuestras vidas. Amén. Porque somos llamados para adorar, nacimos para adorar al Señor. Aleluya. Y eso no es con palabras, sino con el diario vivir. El adorar es un estilo de vida que honra a Dios hasta con el pensamiento. Amén.